Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Los Ministros de la Nueva Alianza. Título: Iglesia de los Primogénitos. Título de la semana: Los Ministros del Nuevo Pacto. Martes: ¿Cómo servir en el reino de Dios? Leer con oración. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. El Señor nos ha bendecido con su palabra profética. Segunda de Pedro 1:19-21. Y hemos disfrutado de la base de la unidad, incluyendo a todos los que creen en Cristo, que son la iglesia del Señor. Efesios 1:22-23. En esa base, y bajo la dirección de esa palabra, el Señor nos ha llevado a practicar su voluntad, que es traer el reino de Dios a la tierra. Tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de ayudarnos los unos a los otros a madurar, a comprender la voluntad de Dios. Para eso, el contenido del ministerio del apóstol Juan es fundamental. Creemos que a medida que nos preocupamos más del reino y de la voluntad del Señor, más cosas Él nos dará. Según lo que leemos en el Evangelio de Lucas: mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. 12:31. Las preocupaciones nos dejan ansiosos e inquietos. Pero según la palabra de Dios, si somos fieles en dedicarnos al propósito de traer su reino, Él suplirá nuestras necesidades. No podemos permitir que las inquietudes terrenales nos aparten del propósito de nuestro llamamiento, que es realizar la voluntad de Dios. Aferrémonos a las palabras de aliento del Señor para aquellos que se dedican a su voluntad. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Versículo 32. Él nos dará su reino como galardón. Cuando miramos la historia de los reinos del mundo, vemos muchas disputas de poder por medio de la sagacidad y estratagemas de algunos hombres, conforme a lo que el Señor Jesús ya había advertido. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Lucas 22:24-26. Lamentablemente, eso ocurrió y aún sigue ocurriendo, incluso entre los cristianos. Por ejemplo, cuando alguien que es más joven se destaca en una iglesia, algunos mayores se sienten que su posición es amenazada y hacen de todo para disminuirlo. Sin embargo, la iglesia no es el mundo, sino el reino de Dios, donde los principios son divinos. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Lucas 22:26-27. En el mundo, el que se sienta a la mesa es mayor que aquel que sirve. Sin embargo, en el reino de Dios, el mayor es el que sirve. Esto debe impresionarnos y determinar nuestra manera de servir a Dios y a los hermanos. ¿Quiere usted ser el mayor? No dispute una posición. Sirva a los hermanos. A fin de cuentas, el mismo Jesús vino para servir y no para ser servido. Si permanecemos fieles en servir al Señor y no cedemos a las tentaciones de luchar por la posición, un día nos sentaremos con Él en su reino y tendremos el placer de comer, beber y reinar a su lado. Versículos 28-30. A partir del capítulo 30 de Juan, vemos el registro de las últimas palabras del Señor Jesús antes de su muerte. Jesús y sus discípulos estaban dentro de una casa para tomar la última cena, momento en el cual Él diría unas palabras muy importantes.
En aquella época no había zapatos cerrados, y por el hecho de que todos andaban con sandalias, los pies se ensuciaban mucho con el polvo que se mezclaba con el sudor. Por esa razón, era un hábito que los siervos o las siervas lavaran los pies de los invitados nobles. Sin embargo, en aquella casa no había siervos ni siervas, solo estaba Jesús y sus discípulos. ¿Quién lavaría los pies de los discípulos? Jesús sorprendió a todos al ceñirse con una toalla y lavar los pies de los discípulos. Juan 13, del 1 al 5, 12 al 17. Este hecho debe impresionarnos. Dios desea que aprendamos a servir. No espere que el menor le sirva, antes bien humíllese y sirva al menor. Esa es la cultura del reino de Dios y debemos asimilarla y practicarla.